Hola a todos, ¿qué tal estáis? Bueno, pues tras el vídeo introductorio sobre religiones políticas, me dispongo a decodificar la que yo considero la más dañina de todas las religiones políticas, que es el feminismo institucional o feminismo de Estado. Bueno, ya viene este tío, ¿no? Un hombre, a criticar el feminismo, ¿no? Entonces, claro, habrá muchas personas de buena fe que piensen que el feminismo no hace más que defender la igualdad de derechos, la dignidad de las mujeres, ¿no? Con lo cual ahora parece que me vaya a convertir en un malvado, ¿no? En un villano por el hecho de hacer una crítica de esta ideología. Así que os voy a pedir que abráis la mente, que mantengáis una posición sentimentalmente alejada de, del tema del que estamos hablando, ¿no? Vamos a intentar a ser fríos, a entender el posicionamiento ideológico del feminismo, intentar desprendernos de esos prejuicios y entonces luego podremos juzgar si efectivamente nos conviene o no nos conviene ser feministas y sobre todo cuál es la naturaleza de esta teoría ideológica feminista, ¿no? Por lo tanto, importan los argumentos que voy a esgrimir aquí y no las ideologías que cada uno haya hecho suyas, ¿no? Por ejemplo, se está vinculando continuamente el hecho de ser feminista con el hecho de ser de izquierda. Yo no soy de izquierda, pero ¿por qué no podéis ser de izquierda y no tenéis por qué ser feministas, ¿no? La izquierda tradicionalmente reclamaba una serie de cosas y no sé hasta qué punto tienen mucho que ver con las reclamaciones que está haciendo el feminismo institucional, ¿no? Otro ejemplo que pongo, claro, me dirán, para ti es muy fácil criticar el feminismo porque eres un hombre, ¿no? Pero también se puede ser mujer y tener una visión crítica con el feminismo, porque realmente el feminismo le conviene a las mujeres. De hecho, eh, el feminismo está protagonizado, está liderado por una minoría de mujeres, la mayoría de ellas ricas y poderosas, o que quieren ser ricas y poderosas, y que están hablando en nombre de todas las mujeres de las clases populares. Realmente los intereses de esta oligarquía, de esta élite, de esta casta, como decían algunos, ¿no? ¿Es el mismo que el de las mujeres de las clases populares? Eh, por ejemplo, ¿realmente el feminismo triunfa entre las mujeres? Sabemos que solo una minoría de las mujeres se siente identificada con el feminismo, ¿no? Sobre todo la mayoría de las mujeres de las clases populares, de clase trabajadora, que no tienen estudios universitarios, la mayoría se sienten totalmente alejadas del discurso de mujeres que no tienen nada que ver con ellas, como pueden ser, yo que sé, Hillary Clinton o Irene Montero, la de Unidas Podemos, la ministra, ¿no? Irene Montero, que posiblemente es el mejor ejemplo de que en la universidad no se puede adquirir ni el sentido común ni la inteligencia. Y bueno, también por poner otro ejemplo, se puede haber tenido una experiencia personal horrible con un hombre y no por ello tenemos que hacer nuestro el discurso feminista, que no deja de ser una teoría política, que nada tiene que ver con la experiencia de la vida. Igual que yo no me voy a hacer machista, obviamente yo no soy machista, no me voy a hacer machista por el hecho de haberme topado algunas veces en mi vida, en los trabajos y en otras experiencias personales, con mujeres bastante desagradables, ¿no? El hecho de que una mujer sea desagradable no implica que yo me vaya a construir un marco teórico en contra de todas las mujeres, ¿no? Eso es un sinsentido. Así que critico el feminismo fundamentalmente porque me parece una forma de sexismo. El feminismo es sexista y por eso no me gusta y por eso lo critico y por eso considero que tenemos que desmontarlo, ¿no? Yo equiparo, que ya sé que ahora me dirán que esto es muy facilón, ¿no? El feminismo con el machismo. Son más o menos lo mismo. Ambas son ideologías sexistas y discriminatorias, ¿no? ¿Qué diferencia fundamental hay entre el feminismo y el machismo? Pues que el feminismo es aceptado por las instituciones del poder, por el marco legislativo, por las leyes. Es promovido por el sistema académico, por el sistema educativo, por los medios de comunicación y la industria del ocio. Y en cambio el machismo es rechazado por esas mismas corporaciones de los poderes del Estado y de la gran empresa. Afortunadamente rechazado, pero ¿por qué tenemos que aceptar esa otra forma de sexismo
qué es el feminismo institucional o feminismo de Estado, ¿no? Es cierto que el feminismo se apoya en filósofos y filósofas, se apoya en ministros y ministras del gobierno, se apoya en escritoras, intelectuales, expertas de todo tipo. Vivimos en el mundo de los expertos, ¿no? Se apoya en artistas que se dedican a alentar la fe en esta religión política que es el feminismo. Pero eso no tiene por qué otorgar credibilidad a un relato, ¿no?, que se entromete en la vida de las mujeres y también de los hombres, ¿no? Entonces ahora voy a hacer una serie de comparaciones y ya sabemos que las comparaciones a veces resultan odiosas y que incluso pueden resultar hirientes a muchas personas de buena fe, como las que he comentado al inicio del vídeo, ¿no? Que dan por hecho que el feminismo es bueno, ¿no? Pero que muestran una realidad incómoda, ¿no? Vamos a comparar el feminismo con otras cosas, ¿no? A lo mejor lo entendemos mejor desde ese prisma. Hay un clero feminista, ¿no? El feminismo es una religión política, por lo tanto, tiene su propio clero, formado por intelectuales, la mayoría de sexo femenino, no siempre, y lo que pretenden es deconstruir, por ejemplo, a los hombres, incluso algunas han ido más lejos, y han propuesto castrar a los adolescentes o incluso exterminar a todos los hombres si eso fuera posible. Y bueno, pues este clero feminista se me recuerda muchísimo al clero islámico formado por ulemas y por imanes que en sus discursos, en sus peroratas, se dedican a denigrar a las mujeres, igual que el clero feminista se dedica en su discurso a denigrar a los hombres. Por lo tanto, yo equiparo estas dos religiones, una religión política, el feminismo, con una religión convencional, que es en este caso el Islam, son equiparables. Podríamos decir que el feminismo institucional es un feminismo talibán. Entonces, ¿en qué se basan para denigrar a los hombres, no? Que tenemos unos niveles más altos de testosterona, dicen. Y bueno, yo por eso tengo que, por ser un hombre, por haber nacido un hombre, tengo que tolerar que me agredan de esa manera, ¿no? Yo creo que no. Basta ya, ¿no? A lo mejor ya es el momento de decir, ya está bien, os estáis pasando. Igual que las mujeres del mundo islámico también tienen que protagonizar su lucha feminista, en contra de estas agresiones patriarcales del clero islámico, ¿no? O por otro lado, ¿por qué los hombres de las clases trabajadoras tienen que aceptar ese discurso del clero feminista que les dice que tienen privilegios? ¿Qué privilegios va a tener un obrero, por ejemplo, el carretillero de un almacén, divorciado y con hijos? ¿Qué privilegios tiene a nivel judicial, a nivel legal? ¿Tiene realmente privilegios? Bueno, voy a hacer otra comparación que también a lo mejor va a resultar hiriente, pero que puede ayudar a comprender un poquito la situación. Y es que, bueno, hay una serie de activistas del clero feminista. Estas activistas están muy vinculadas a la izquierda más radical. Se dicen antifascistas porque no saben lo que es el fascismo, porque si fueran realmente antifascistas serían anti ellas mismas, porque son una forma de fascismo en nuestra sociedad actual, como ya expliqué en el vídeo anterior. Entonces, bueno, estas activistas se dedican a montar una cosa que se ha llamado puntos lila, que en las fiestas y festejos populares, cuando se podían celebrar antes del constipado, pues montaban una serie de chiringuitos en el cual daban información o más bien adoctrinamiento a las adolescentes de sexo femenino, a las chicas jóvenes, básicamente con la idea de que se alejen de los hombres y también para coaccionar a los hombres jóvenes, a los adolescentes de sexo masculino, para que no se acerquen a las mujeres, para que no interactúen con las chicas, para que no nazca el amor entre dos seres humanos libres, que ese es el verdadero objetivo de la religión política feminista, ¿no? Entonces, claro, esto que están haciendo estas activistas antifascistas en los puntos lila es exactamente lo mismo que hacían otras mujeres activistas hace unas cuantas décadas, que eran las falangistas de la sección femenina de la falange durante la dictadura del general Franco. Ellas también eran mujeres empoderadas, con una gran ambición política, con un discurso muy agresivo,
incluso eran tan agresivas que muchas de ellas iban armadas. Muchas de ellas, curiosamente, también eran lesbianas y tenían una obsesión por decirle a las mujeres cómo se debían comportar, cómo debían bailar, cómo debían comportarse socialmente en las fiestas populares, entrometiéndose en las fiestas populares y sobre todo evitando que naciera el amor entre una mujer y un hombre, ¿no? Antes había un discurso moralista, ¿no? Católico, para justificar ese desencuentro. Ahora se utiliza la supuesta agresividad de la testosterona de los varones para impedir que nazca el amor entre una mujer y un hombre. Es decir, que el feminismo de Estado actual se parece de manera inquietante a la sección femenina de la Falange. Tanto es así que tienen el descaro de hacer que la sede del Instituto de la Mujer de Madrid sea la misma que la sede que tenía la sección femenina de la Falange. Esto me parece una auténtica obscenidad. Entonces, siguiendo con este tema, voy a hacer otra comparación entre la Biblia de esta religión política, que es el feminismo institucional, es este libro que he comentado en otras ocasiones, El segundo sexo, de Simone de Beauvoir, publicado en 1949. Pues bien, un año antes se publicó en España un libro llamado La secreta guerra de los sexos, cuya autora fue María Lafite y Pérez del Pulgar, que por su rimbombante nombre nos podemos imaginar que era una mujer de la nobleza. Era condesa de Campo Alange. Pues la señora condesa de Campo Alange publicó un libro antes que Simone de Beauvoir que se parece muchísimo al segundo sexo de Simone de Beauvoir, muchísimo. De hecho, probablemente Simone de Beauvoir copió muchas de las ideas de la condesa de Campo Alange. Es curioso porque hoy en día Simone de Beauvoir es una de las grandes referencias europeas del feminismo y también de la izquierda política, cuando la condesa de Campo Alange era una aristócrata y era además falangista, era una activa falangista de la dictadura franquista. Aunque curiosamente hay asociaciones feministas que en la actualidad están reivindicando la figura de María Lafite y Pérez del Pulgar, condesa de Campo Alange, ¿no? Claro, si entendemos que Simone de Beauvoir, ese referente de la izquierda feminista, era nieta de un banquero y colaboró durante un tiempo con el régimen nazi, pues podemos entender bastantes cosas al respecto. Y bueno, pues la última comparación que quiero hacer es para desmontar el mito de los expertos, de los sabelotodos que defienden hoy en día el feminismo. No es cierto que tenemos que grandes personalidades de la actualidad están presumiendo de ser feministas, ¿no? No sabemos cómo se comportan en su vida privada, pero presumen de su feminismo, ¿no? Lo hacen actrices, lo hacen, bueno, famosas y famosillas de todo pelaje, pero también escritoras, referentes de nuestra sociedad, grandes empresarias, banqueras como Ana Patricia Botín, incluso la misma reina de España, pues presume de ser feminista, ¿no? Pero claro, cuando existía otro tipo de sexismo, que era el sexismo machista, lo podemos llamar así, o patriarcal, es curioso que también los grandes referentes intelectuales de esas sociedades patriarcales defendían discursos machistas, ¿no? Y hoy en día son personajes que tienen nombres en las calles, en las plazas, en las avenidas y que son reverenciados en los libros de historia, ¿no? Por ejemplo, Napoleón Bonaparte, ídolo de la República Francesa, ¿no? Por ejemplo, Pi Margall, el que fuera presidente de la Primera República, todo un referente para la izquierda y para el federalismo, ¿no? Un científico que siempre se alaba en nuestro sistema de poder, que es Charles Darwin, también era un gran machista, ¿no? Y qué decir de filósofos, ¿no? Como Aristóteles, Platón, Kant, Hegel, Nietzsche, Schopenhauer, eran unos machistas, ¿no? Es decir, el hecho de que expertos encumbrados, alabados por todo el mundo, que reciben premios y que son estudiados en las universidades, tengan un discurso, no quiere decir que ese discurso sea bueno, porque ese discurso puede ser sexista, como el que tenía, por ejemplo, Pi Margall o el que tenía Schopenhauer, igual que el discurso puede ser sexista, el que tiene, por poner un ejemplo,
pues cualquier feminista de nuestra época, ¿no? Como Leticia o Ana Patricia, ¿no? Es decir, los intelectuales y las personas de poder son mercenarios ideológicos del poder constituido, que antes pregonaba la discriminación de las mujeres y hoy apuesta por otro tipo de sexismo que parece ser que les interesa más hoy en día, que es el feminismo de Estado o feminismo institucional, ¿no? Por lo tanto, lo importante es acercarse a la verdad. Hay que juzgar a las personas por sus actos, también por sus valores, pero sobre todo por sus actos, y no por su sexo, por si son hombres o mujeres, ¿no? No por el hecho de ser mujeres en el siglo XIX eran malas, ni por el hecho de ser hombres en el siglo XXI somos malos. No hay que juzgar ni por el sexo ni por la raza, que son elementos biológicos que no se eligen. Uno cuando nace no elige si es blanco, negro o asiático. Uno cuando nace no elige si es mujer o es hombre. Todos somos seres humanos, ¿no? Con lo cual yo hago la última comparación, equiparo al feminismo actual con el racismo, ¿no? Porque son ideologías que discriminan a las personas por aspectos biológicos que ellos no eligen. Son teorías que se alejan de la experiencia, que se alejan de la verdad, de la realidad, y por lo tanto son despreciables, ¿no? Y es que, hablando de nazis, por ejemplo, fue muy importante el papel que tuvo el nacionalsocialismo alemán en la década de los años 30, en la década de los años 40, para desmontar todo ese movimiento revolucionario que había en la sociedad alemana, que era un movimiento revolucionario vinculado a la izquierda política, al movimiento obrero, al marxismo, y que estuvo a punto de protagonizar una revolución en 1919, justo después de la Primera Guerra Mundial, ¿no? La revolución que protagonizaron los espartaquistas, ¿no? Que fue aplastada por el Estado alemán de la República de Weimar. Es curioso porque la izquierda hizo suya un concepto que con sus muchas limitaciones tiene algo de positivo, que es el concepto de lucha de clases. Yo no soy marxista ni creo en la lucha de clases en la actualidad, en su momento sí lo hice, y considero que la lucha de clases engendró un monstruo terrible que fueron las dictaduras estalinistas y comunistas del siglo XX, ¿no? Que protagonizaron genocidios, matanzas y todo tipo de injusticias. Pero la lucha de clases tenía un aspecto positivo, y es que hacía que la gente de la clase trabajadora, la gente de las clases populares, se estuviera enfrentando con los de arriba, con los poderosos, contra las fuerzas represivas del Estado y contra la gran empresa capitalista. Eso era lo que tenía de bueno, de positivo, bajo mi punto de vista, la lucha de clases que hacía suya la izquierda, ¿no? Es curioso cómo la izquierda ha derivado hoy en día a algo tremendamente peligroso, y es que ha abandonado totalmente el discurso de la lucha de clases, totalmente, ya ni siquiera aparece bueno, en el programa de los partidos políticos de la izquierda, y lo han cambiado por las nuevas religiones políticas, fundamentalmente por el feminismo institucional o el feminismo de Estado, que olvida la lucha de clases para centrarse en que tenemos que combatir ¿a quién? A los hombres de las clases populares. El enemigo ha dejado de ser una gran banquera como Ana Patricia Botín, y ahora Ana Patricia Botín dice que es feminista y el enemigo han pasado a ser todos los hombres, pero casualmente los hombres de las clases populares, ¿no? Imaginaos cómo se ha pasado de un discurso de izquierda que luchaba contra el poder establecido a un discurso que hace suyo la izquierda que lucha contra nuestros iguales. Es una lucha horizontal contra los hombres de las clases populares que nos divide, que nos atomiza, que nos divide, que nos separa a mujeres y a hombres para que estemos alineados con el poder. Es exactamente lo mismo que hicieron los nazis en la década de los años 30 del pasado siglo. Exactamente lo mismo. Cambiaron el discurso de la lucha de clases por el discurso racista, en la que el enemigo no era el rico, no era el poderoso, sino que era el judío o era el gitano, ¿no? Otro paralelismo que realmente nos puede hacer pensar y que es realmente inquietante. Entonces, bueno, he empezado el vídeo diciendo que el feminismo era de todas las religiones políticas la más dañina. He utilizado este concepto, dañina, ¿no? Entonces, es una apreciación bastante fuerte, sobre todo para esas personas de buena fe que han creído los cantos de sirena
del feminismo y voy a intentar explicar en 10 puntos por qué el feminismo es la religión política más dañina que tenemos en la actualidad. Estos son los 10 puntos, ¿no? En primer lugar, porque considera que las mujeres, por el hecho de ser mujeres, son seres inferiores e indefensos. Y como son seres inferiores e indefensos, requieren de una protección especial por parte de las autoridades del Estado. Entonces, la gran empresa capitalista y sobre todo el Estado, las instituciones, han decidido que las mujeres, como son inferiores e indefensas, tienen que ser especialmente protegidas, tienen que estar tuteladas como si fueran menores de edad o como si fueran incapaces, que a las mujeres hay que empoderarlas, esta palabra que tanto les gusta, que las mujeres deben ser promocionadas en las empresas o que las mujeres deben ser subvencionadas. Claro, esto es peligrosísimo, es un discurso peligrosísimo, porque está diciendo que las mujeres no son sujetos volitivos. ¿Qué quiere decir esto? Que no son personas libres que toman sus propias decisiones, sino que son como un animal doméstico, sino que son como un niño o como una persona que no sea dueña de sus decisiones, ¿no? Entonces tiene que venir otro, con poder, casualmente, para decidir por las mujeres, para protegerlas, como si las mujeres no se pudieran valer por sí mismas. Es decir, el feminismo institucional es el que realmente está discriminando a las mujeres por considerarlas peores o menos válidas. ¿Cuál es la principal forma de misoginia que hay en las sociedades occidentales? Es el feminismo institucional o feminismo de Estado. Claro que hay un ataque continuo a las mujeres en muchos países, por ejemplo, del norte de África, por ejemplo, países de Arabia, se está discriminando a las mujeres. Pero aquí en Occidente, la principal forma de misoginia, de odio a las mujeres, la tiene el propio feminismo. ¿Cómo es posible que las primeras feministas no reaccionaran ante esta deriva que ha tenido su propio movimiento, ¿no? Pues esta es la primera razón por la cual considero que es dañino el feminismo, porque es dañino precisamente contra las mujeres. En segundo lugar, el feminismo también discrimina a los hombres y los discrimina o nos discrimina desde el punto de vista legal, desde el punto de vista jurídico. Y aquí tenemos al mayor engendro de la política de los últimos años, que es la Ley Integral contra la Violencia de Género. Es una ley que fue muy peligrosa, ¿no? Porque desde esta ley se está produciendo una deriva autoritaria por parte del Estado español que está derivando en lo que está derivando en estos momentos, ¿no? Donde ya podemos decir que formalmente vivimos en una dictadura, no sé si calificarla de nazi, no sé si calificarla de stalinista, pero que vivimos en una dictadura, eso parece ya bastante evidente. Pues todo empezó con la Ley Integral de la Violencia de Género, es decir, todo empezó con una ley promovida por ese feminismo institucional que yo estoy criticando en este vídeo. Y es que es una ley que se saltó dos principios liberales fundamentales, ¿no? Que son la igualdad ante la ley y la presunción de inocencia, ¿no? Compañera, yo sí te creo, eso quiere decir que no hay presunción de inocencia. Eso de que una persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario es cosa del pasado, es cosa de las películas, porque si una mujer decide acusar a un hombre, la justicia le tiene que creer por ley. Y luego está el principio de igualdad ante la ley, que también se lo saltó la Ley Integral de la Violencia de Género, que impone penas y sanciones diferentes a una persona en función de su sexo. Que esto es algo que hubieran hecho, por ejemplo, los nazis, ¿no? Que imponían leyes más severas a personas de otra raza. En este caso es el sexo lo que importa, ¿no? Por lo tanto, la segunda razón por la cual rechazo profundamente el feminismo institucional es porque discrimina legalmente a los hombres. En tercer lugar, es dañino el feminismo porque tiene un discurso muy peligroso en el cual se generaliza, se acusa a todos los hombres de los desmanes que cometen una minoría de hombres, ¿no? No voy a negar que existe la violencia contra las mujeres, evidentemente, por desgracia existe, pero es evidente que el discurso feminista no está resolviendo el problema, porque desde que existe
la antes mencionada Ley Integral contra la Violencia de Género, esta violencia no ha hecho más que aumentar. Con lo cual estamos viendo que el discurso feminista es contraproducente. Y encima nos está acusando a todos los hombres, de protagonizar lo que solo comete una pequeñísima minoría de hombres. Entonces ahora voy a hacer yo otra comparación. Y es que, claro, tenemos que estadísticamente la mayoría de asesinatos a niños los cometen delincuentes, asesinos de sexo femenino. Y si yo hago caso a esta estadística, yo podría justificar una teoría, una ideología en la cual diga que las mujeres son perversas, todas las mujeres son perversas porque matan niños. Pues no, matan niños una ínfima minoría de mujeres. Y no por eso todas las mujeres son malignas. Pues ese discurso tan absurdo que yo me acabo de inventar es el que está utilizando el feminismo institucional para denigrarnos a todos los hombres de los crímenes que cometen unos pocos hombres, que habría que ver de qué entorno cultural proceden la mayoría de los hombres que cometen estos delitos, y habría también que ver cuál es el oficio que tienen, ¿no? Si trabajan, por ejemplo, para las fuerzas de seguridad del Estado. A mí me gusta mucho leer noticias y fijarme en estos pequeños detalles que muchas veces son omitidos por el periodista o la periodista de turno, ¿no? Casualmente, todos los hombres somos culpables de los delitos que comete una minoría, pero eso sí, los hombres de clase trabajadora, evidentemente, no los ricos, no los poderosos que cometieron, por ejemplo, el triple crimen de Alcácer, esos no son malos, ¿no? El malo es Antonio Anglés y Miguel Ricard. Y casualmente, los hombres heterosexuales somos los culpables de todos estos desmanes, ¿no? Entonces, claro, esto está provocando que los hombres estén reaccionando mal frente a esta situación, ¿no? Hay una minoría de hombres que frecuenta mucho Internet, ¿no? Los foros de Internet, que están comenzando a hacer suyo un discurso victimista en contra del feminismo, y eso no es bueno. O bien hombres que están empezando a responder atacando a las mujeres, como si las mujeres tuvieran la culpa del discurso feminista, que es un discurso que nada tiene que ver con las mujeres, sino con el poder, ¿no? Eso ya lo expresé en un vídeo anterior que os recomiendo, que se llama Mujeres, Hombres y Viceversa. Pero también estamos viendo cómo hay muchos hombres que están haciendo suyo un discurso de auto-odio. Hombres que se odian a sí mismos, que se desprecian a sí mismos por el hecho de tener testículos y pene, por el hecho de haber nacido hombres, ¿no? ¿Cómo te vas a odiar a ti mismo por el hecho de ser un hombre, ¿no? Y se están sintiendo culpables por todos esos crímenes que comete una pequeña minoría de hombres, ¿no? Pues no hay que romper con este discurso de autoodio, ¿no? Yo me siento orgulloso de ser un hombre. Igual que si hubiera nacido mujer, me sentiría muy orgulloso de ser una mujer, pero no, nací hombre y me siento muy orgulloso de ser un hombre, ¿no? Y es que, bueno, tuve un buen referente masculino, que fue mi padre, ¿no? Y yo admiro el modelo de masculinidad que aprendí de mi padre, basado en el esfuerzo, en la justicia y en la valentía, ¿no? Y es lo que yo he intentado seguir toda mi vida, ¿no? Claro, pero luego tenemos que muchas mujeres feministas se avergüenzan de ser mujeres, ¿no? Y por eso quieren construir una nueva feminidad que es una mala copia de la masculinidad más cutre y casposa. Quieren ser hombres casposos algunas mujeres feministas, ¿no? Pues son mujeres, ¿no? Y, por ejemplo, Simone de Beauvoir, vuelvo a mencionar, ¿no? A la santa patrona de la religión política feminista. Simone de Beauvoir, en su obra El segundo sexo, dice un montón de veces que se odia a sí misma por tener tetas o que se odia a sí misma por el hecho de tener la menstruación. A esto hemos llegado, ¿no? ¿Esto es lo que queremos realmente? Pues esa es la tercera razón por la cual considero que el feminismo es una ideología política la más dañina de todas ellas. Vamos con el cuarto punto, ¿no? El feminismo, además de ser una religión política, es una ideología diabólica. Diabólica quiere decir lo que nos separa, lo que nos divide, lo que nos enfrenta entre nosotros. Porque por culpa de esta ideología, que tiene repercusiones en la vida de la gente, porque se aplica a nivel legal y también a nivel ideológico, hay gente que ha hecho suya la teoría feminista, el feminismo está separando familias, está traumando a niños, está arrojando a mujeres y a hombres a la soledad,
nos está atomizando como sociedad. Somos una sociedad inerme. Ahora mismo estamos sufriendo una agresión por parte de las instituciones del Estado brutal. Están implantando una dictadura terrible y la gente está siendo obediente con las absurdas medidas que está tomando el Estado. Y en parte es porque nos han dividido, nos han atomizado con las religiones políticas, ¿no? Nos están haciendo indefensos frente a los abusos del gran capitalismo del Estado, ¿no? Las leyes feministas están incitando a que haya denuncias falsas, ¿no? Por ejemplo, el otro día conocí a un chico joven venezolano que había venido aquí a España, que está casado con una mujer catalana, y bueno, están viviendo una situación económica ahora mismo muy complicada, y una trabajadora social le había recomendado a la chica que denunciara falsamente a su pareja, a este chico venezolano. Es decir, una trabajadora social del Estado español le había recomendado que hiciera una denuncia falsa contra su pareja, simplemente porque así podría recibir de manera más rápida y efectiva una serie de ayudas económicas del Estado, esas subvenciones, esos privilegios económicos a mujeres victimizadas no hacen más que separar, que dividir a las familias y a las personas, ¿no? Como cuando los jueces conceden beneficios, privilegios a las madres divorciadas, ¿no? Es decir, el feminismo es una ideología que está causando dolor y sufrimiento, que está generando soledad, que está traumando a los niños, ¿no? Con el feminismo, los individuos, las gentes del pueblo, da igual que seamos mujeres o hombres, somos más débiles y el poder cada vez es más fuerte. Eso hay que entenderlo. Nos dicen que las mujeres con el feminismo se están empoderando. Mentira, es el poder el que se está empoderando. Pues bien, vamos con el quinto argumento, la quinta razón por la cual desprecio profundamente el feminismo institucional, y es que está incrementando de manera brutal el número de funcionarios, trabajadores del Estado y fuerzas represivas del Estado. Claro, tanta ley feminista, tanto discurso feminista requiere de tribunales, cada vez más tribunales de justicia. Estos tribunales cada vez tienen más jueces, más funcionarios de justicia, abogados, fiscales, etcétera. Pero se necesitan cada vez más y más policías, porque cada vez hay más leyes represivas y hay que detener a más gente y vigilar a más gente. Y cada vez hay más gente, más hombres en las cárceles por culpa de estas leyes feministas, por lo tanto se necesitan más cárceles y más funcionarios de prisiones, ¿no? Cada vez hay más trabajadores sociales, que yo los denomino las SS de nuestra sociedad, los servicios sociales, ¿no? Cada vez hay más médicos abortistas, más profesores de universidad con cátedra de género, más intelectuales que se forran publicando libros mal escritos y dando charlas sin tener nada interesante que decir. Cada vez hay más artistas que se dedican a hacer suyo el discurso feminista para que las contraten en obras de teatro y películas, ¿no? Yo, por ejemplo, pongo un ejemplo de actriz que le ha ido muy bien el feminismo para ser contratada como alcaldesa de Barcelona, ¿no? Que es Ada Colau, una alcaldesa con perspectiva de género, hizo un casting y la pusieron allí de alcaldesa de la ciudad de Barcelona. O, bueno, el Ministerio de Igualdad requiere de cuántos funcionarios, ¿no? Ese ministerio. Pues claro, el aparato de represión del Estado español, desde que se impuso el feminismo como religión oficial del Estado español, es cada vez más grande y nosotros cada vez somos más pequeñitos, ¿no? Dentro de este poder que nos aplasta. Bien, en sexto lugar, vamos a ver por qué el feminismo es la más dañina de las religiones políticas. Pues desde que se implantó el Estado confesional en España, el Estado confesional de la religión feminista, pagamos cada vez más impuestos. Cada vez nos sale más caro. El feminismo nos sale por un ojo de la cara. Porque claro, no solamente es que esta gente tenga mucho poder, es que hay que darles un sueldazo a todos estos, ¿no? Tenemos que pagarle el sueldo a todos estos nuevos trabajadores del Estado que viven del feminismo, pero también a todas estas personas que reciben ayudas económicas y que pertenecen a asociaciones feministas, ONGs feministas, tinglados, chiringuitos, chabolas. Se está creando todo un sistema clientelar de gente que vive del feminismo y todo eso lo tenemos que pagar nosotros con nuestros impuestos.
En séptimo lugar, ¿por qué el feminismo es tan dañino? Porque tiene un discurso que es altamente peligroso. Dicen que la cárcel de la mujer es la maternidad y la vida en pareja con un hombre. Eso son la cárcel de la mujer, ¿no? Es curioso porque las próceres del feminismo tienen este discurso, pero luego no lo aplican, ¿no? Consejos vendo y para mí no tengo. Por ejemplo, Irene Montero, la ministra de Unidas Podemos, no tuvo ningún problema en vivir en pareja en su chalet, en su palacete, pagado con dinero de nuestros impuestos, con su pareja de sexo masculino y teniendo hijos, que está muy bien, perfecto, ¿no? Muy bien, pero ¿por qué dice una cosa y luego hace otra, ¿no? ¿Por qué las mujeres de la clase trabajadora son las que no tienen que tener una relación de pareja heterosexual y no tienen que tener hijos y ellas sí? Entonces, claro, para las feministas, ¿qué es lo que libera entonces a las mujeres de esa cárcel? Pues el trabajo asalariado. Venga, no tengas hijos, no vivas en pareja, trabaja, ¿no? Trabaja para otro. Trabajo asalariado, ¿no? En la gran empresa. Y el trabajo asalariado, ya lo dijo Aristóteles hace ya unos cuantos siglos, es una forma de esclavitud. Es decir, te vamos a liberar de la cárcel, de una cárcel que nosotras nos hemos inventado, para meterte en una cárcel mucho peor, que es la del trabajo asalariado. No tener hijos para centrarse en el trabajo. Despreciar las relaciones humanas horizontales de convivencia. Despreciar la maternidad, la vida en pareja, la familia, los amigos, los vecinos. Y centrar las energías vitales en empoderarse. ¿Qué es esto de empoderarse que tanto les gusta? Y yo tanto odio esta palabra, empoderamiento. Pues empoderarse quiere decir ejercer el poder sobre nuestros iguales, sobre las personas que nos rodean, sobre nuestros compañeros de trabajo, para poder trepar, para ser más ricos y poderosos en la gran empresa capitalista, en las instituciones estatales. Es decir, el feminismo lo que ha hecho ha sido cargarse, destruir el amor al prójimo, que es un concepto que tenemos interiorizado en las sociedades occidentales. El amor al prójimo se sustituye por la voluntad de poder. El amor hoy en día está enterrado, machacado, vilipendiado. ¿Y quién es el culpable? ¿Quién ha asesinado el amor al prójimo? Pues en buena medida el feminismo de Estado o feminismo institucional. Pues nada, a trabajar en vez de a tener hijos. Y claro, como resultado llegamos al octavo punto de por qué el feminismo es una religión política altamente perversa y dañina. Y es que el feminismo enferma. Igual que el tabaco mata, o eso dicen, yo no fumo, supongo que será verdad, el feminismo enferma y mata. Porque, claro, hoy en día las mujeres están sometidas a esta teocracia, ¿no? Hay teocracia en Irán, hay teocracia en Occidente, en el Estado español, esta teocracia feminista ha conseguido una sociedad que según ellos es maravillosa, una sociedad basada en las leyes feministas, ¿no? De tener pocos hijos y trabajar mucho, y al final esto ha derivado en que jamás los índices entre las mujeres de depresión, de trastornos mentales, de intentos de suicidio y suicidios cometidos con éxito, de enfermedades somáticas vinculadas al sufrimiento emocional y al estrés laboral, jamás había sido tan altos los niveles de estas enfermedades vinculadas a un tipo de vida que llevamos que es antinatural, ¿no? Las mujeres cada vez consumen más psicofármacos, más drogas legales o no legales. Cada vez tienen más dolores y desórdenes menstruales. ¿Este es el paraíso feminista? Yo creo que no. Vamos con el noveno argumento de por qué rechazo profundamente el feminismo, ¿no? Y es que está atacando sobre todo a la gente más joven, ¿no? A las personas jóvenes, que les está impidiendo relacionarse con libertad entre ellos, ¿no? Es curioso que el feminismo hace suyo la llamada revolución sexual de los años 60 y a nivel sexual el feminismo está provocando unos desórdenes impresionantes, ¿no? Cada vez es más difícil que un chico joven pueda encontrar pareja o pueda tener relaciones heterosexuales con una chica, porque los chicos ya se cohíben, porque tienen miedo a ser denunciados por acoso, por agresión. Tienen miedo. Y esto es un discurso que no me lo estoy inventando, no es una teoría, es algo que puedo constatar, porque he hablado, conozco, todos conocemos a chicos jóvenes, pues hablar, preguntarles, ¿no? A ver si es verdad lo que estoy diciendo. Pues sí lo es, ¿no? Tienen muchos problemas para ligar,
porque cualquiera se atreve a regalarle los oídos a una chica o intentar dar un beso. Eso se puede convertir en algo denunciable. Entonces los chicos tienen miedo. Luego las chicas ven a sus iguales de sexo masculino con desconfianza, sobre todo a las que van a la universidad y han estado sometidas a un mayor número de horas de lavado de cerebro. Claro, todo esto aumenta la soledad. Cada vez hay más personas jóvenes que no tienen relaciones sexuales, que no tienen relación de pareja. Y también está incentivando algo que a muchas feministas les encanta y que yo desprecio, que es la pornografía y la prostitución. Esto es así, ¿no? En una sociedad de la soledad, al final, el amor desaparece de las relaciones sexuales y se convierte en masturbación o se convierte en prostitución, en tener que pagar por tener un rato de desahogo que no es en absoluto o no debe ser en absoluto satisfactorio, ¿no? Entonces, claro, las relaciones heterosexuales hoy en día entre la gente joven y no tan joven se están convirtiendo en algo realmente abominable. Son encuentros fríos, pactados de antemano por miedo a la denuncia, concertados a través de una aplicación digital. Es decir, hay que pagar hasta por ligar. O hay alguien que se enriquece por el hecho de concertar citas, ¿no? Entonces, claro, que en estas relaciones no pueden hacer el amor, no pueden hacer una relación de confianza mutua duradera, no pueden hacer la vida de estas relaciones frías, pactadas de antemano en alguna aplicación de encuentros por internet, ¿no? Pues este es el paraíso feminista. Y bueno, para no extenderme más, voy a llegar al décimo y último punto de por qué considero que el feminismo institucional es la religión política más dañina que hay, y es porque desincentiva la maternidad, promociona la homosexualidad y fomenta la práctica del aborto. En una sociedad occidental, en una sociedad europea que está en peligro de extinción, estamos desapareciendo fundamentalmente por la caída drástica de la tasa de natalidad que por fin están reconociendo los expertos demógrafos del sistema, ya admiten que todo eso que nos habían contado del mito de la superpoblación del mundo es un cuento y que lo que tenemos en realidad es un invierno demográfico. Estamos desapareciendo, nos estamos extinguiendo. Tenemos una tasa de fertilidad que ya ha llegado a la no reposición, es decir, en varias generaciones desaparecemos los pueblos de Europa. Y encima nos siguen diciendo en esta situación de crisis demográfica profunda que no hay que tener hijos, que el feto es una especie de alien que está en el cuerpo de la mujer chupándole todos los nutrientes, ¿no? Y todas las energías. Nos está diciendo que el recién nacido es un pequeño esclavo que obliga a la mujer madre a dedicarle las 24 horas del día, como si esto algo fuera, como si esto fuera algo negativo. Nos está diciendo que es mucho mejor ser homosexuales y que hay que abortar, ¿no? Pero claro, es curioso porque el feminismo que tanto defiende el aborto está defendiendo el aborto por dos argumentos que son realmente terroríficos, ¿no? El primero de ellos es el egoísmo. Le están diciendo, viaja, sal de fiesta, consume alcohol y drogas, en vez de cambiar pañales, ¿no? Y el segundo argumento que está esgrimiendo el feminismo institucional para fomentar el aborto son las presiones en el trabajo, pero de esto no hablan las feministas, ¿no? Claro, es que si tienes hijos no vas a poder acabar la carrera universitaria, mejor tenlos a los 40 años. O, por ejemplo, no vas a poder hacer el máster y el posgrado que no sirve absolutamente para nada y por el cual tus padres se van a endeudar con el banco. O por culpa de quedarte embarazada, no te van a ascender en la empresa. O por culpa de quedarte embarazada, te van a despedir. Al final, se aborta fundamentalmente por no perder el puesto de trabajo. Y esto es tristísimo y de esto el feminismo no está diciendo nada, no se atreven a decirlo, ¿no? ¿Por qué el feminismo está acusando continuamente a los hombres de las clases trabajadoras y no acusa a los grandes empresarios, a los directivos de las empresas, que son los que están discriminando a las mujeres de Occidente, a las mujeres de clase trabajadora, por el hecho de quedarse embarazadas o dedicarse a la crianza de sus hijos? ¿Por qué no se atreven a decirlo? Pues porque las feministas son lacayas del poder. Son unas lacayas del poder. Y también porque todas esas mujeres empoderadas que tanto, bueno, pues alaba el feminismo, muchas veces también son las que toman esas decisiones de presionar a las mujeres para que aborten
por no perder el puesto de trabajo. Y os voy a poner un ejemplo, ¿no? El de esta actriz y empresaria feminista, que si se ha hecho actriz famosa es por ser feminista, no por ser buena actriz, que es Leticia Dolera. Leticia Dolera, como empresaria, despidió a una de sus trabajadoras por el hecho de quedarse embarazada, así lo reconoció la justicia. Esto es el feminismo, ¿no? El feminismo se dedica a lamer la suela roja de los caros zapatos de tacón de mujeres empoderadísimas como la reina Leticia o Ana Patricia Botín. Y entonces, bueno, dejo la segunda parte de este vídeo que decodifica la religión política feminista para otra ocasión, porque si no se va a hacer muy largo y va a ser muy pesado. Así que en los próximos días sacaré el siguiente vídeo que completará la decodificación del feminismo institucional o de Estado. Muchas gracias y hasta la próxima.